Pues si hace pocos días hablábamos de las tres mujeres que eran protagonistas en nuestros conciertos de abono, Gabriela Montero, la pianista, Clara Schumann, el concierto que interpretó, y Si Yeon-sun, la directora, pues pocos días más tarde y conectados con ese concierto, tenemos la temporada de cámara, el 7 de febrero, lunes, tenemos a otras protagonistas femeninas que nos acompañan aquí y sobre todo a las tres compositoras que van a ser homenajeadas en este concierto, de diferentes épocas, dos de ellas de un estilo más parecido, otra mucho más actual, pero que las tres forman ya parte de la historia de la música y su música debería ser, sus composiciones, mucho más reconocidas. Para traer ese protagonismo a nuestra música de cámara vamos a hablar con las integrantes, las profesoras de la Orquesta Sinfónica de Bilbao que van a llevar estos programas. Además, un concierto que antes recordábamos, que es el primero que se canceló con el estado de alarma, allá pues, por marzo del 2020, si se declaró un fin de semana, el lunes siguiente tenía que haber sido ese concierto y 2 años casi exactamente después se recupera, ¿no? Es como volver al comienzo, volver a retomar esa normalidad, que aunque no sea todavía absoluta, cada vez estamos más cerca de ella. Y para hablar de esta música de Fanny Mendelssohn, de Clara Schumann y de Sofía Gubaidulina, tenemos, como decía, a nuestras profesoras. Julia, ¿nos quieres hablar quizá del trío primero, de los tríos que tocan en primera parte? Sí, que vamos a tocar el trío de Clara Schumann, mujer de Robert y de Fanny Mendelssohn, la hermana de Félix. Y dos tríos que no tienen absolutamente nada de menos que de las composiciones de sus parejas o del hermano en el caso de hecho, en el caso de Fanny y Félix, hay algunas piezas, incluido el concierto de Berlín, que se dice que no se sabe bien de quién es, ¿no? Hablábamos justo de esto. Y en el caso de ambas las obras están compuestas ambas en momentos de gran tensión, de gran estrés en la vida de las dos mujeres, y también por eso quizás los contemporáneos juzgaron muy peculiar esta fuerza, y aparte del control compositivo, que es muy de los más altos, decimos, como algo masculino y poco típico de la mujer de la época. Y seguramente esto está conectado con la época de las dos mujeres que fueron contemporáneas, de hecho, se conocieron, y que en aquella época era absolutamente también en la mente de la misma mujer que tenía que estar en casa y cuidar la familia y los hijos. Pero claro, ambas dos tenían mucho más que dar también en el campo compositivo. Claro. Y Chaso, por ejemplo, que eres pianista, y nos puedes hablar un poco, quizá un poco más de Clara Schumann y de su proyección como gran intérprete en el mediados del siglo XIX, ¿no? Exactamente, sí. Clara, por lo que la recordamos hoy en día es porque fue una fantástica pianista y muchos compositores compusieron para ella. Y bueno, ella también sentía que su lugar en el mundo de la música clásica era ser intérprete y no compositora, pero hemos descubierto con este trío que francamente tenía muchísimo talento también al escribir, y sus dotes como pianista también se pueden ver en su música, y así como en el trío de Fanny Mendelssohn. Sí, que no es descabellado pensar que este trío probablemente lo tocó con los grandes músicos de su época, con Joseph Joachim, el violinista, o con Piatti, el chelista. En fin, una intérprete de gira constantemente, casi parece increíble que pudiera sacar tiempo para componer, ¿no? Exactamente, sí, para llevar las tareas de la casa, para cuidar también de su marido, que ya sabemos que tuvo bastantes problemas de salud mental. Sí. Y sí, aún así, una mujer increíble. Sí. Increíble. Y en la segunda parte, el grupo se amplía al quinteto, que es lo que vemos ahora, y ahí Sofía Gubaidulina, ¿no? Una de las grandes de la música actual, ya casi nonagenaria ya, ¿verdad? Exactamente, Gubaidulina tendrá este año 91 años, pero nosotras vamos a interpretar en una obra de su época estudiantil, de cuando era todavía alumna en el Conservatorio de Moscú. Era una época en la que Shostakovich, que era su profesor, se fijó en ella y la alentó para que siguiera escribiendo, digamos, en su propio camino, porque esta obra, al ser tan temprana, se nota una cierta influencia de la música de Shostakovich.
y estamos con muchísimas ganas de estrenar las 3 obras dentro de la temporada de La Voz. Será la primera vez en nuestra temporada de cámara. Sí. Se estrena la música de estas 3 mujeres compositoras. Sí. Pues como veis, ¿no? Es una cita que uno se pueda perder, es un repertorio no tan habitual y cuando uno lo escucha y cierra los ojos es música de primera clase. O sea que música de Fanny Mendelssohn, de Clara Schumann, de Sofía Gubaidulina, con nuestras profesoras de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Venid 7 de febrero en la temporada de cámara de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.